Nos parece que si no fuera por el dictamen de La Haya, aunque en cierto sentido también podría incluírselo en la volteada, han pasado unos días, miren, que parecieron ratificar como nunca eso de que la política va para un lado y la economía exactamente hacia el opuesto. En el primer caso es un tanto abrumador todo lo sucedido, pero no por la cantidad de episodios, que también, sino en función de lo enchastrado del escenario. Esto es, las polémicas y acusaciones que estallaron tuvieron la particularidad de retroalimentarse hasta el punto de perder de vista lo nodal de cada hecho. Algunos fue muy gracioso, o más bien patético. En el debate por la revisión del presupuesto, la diputada radical Silvana Giudici citó a la intelectual Amalia Granata tras el encontronazo televisivo de esta con Aníbal Fernández. Granata tiene razón, dijo Giudici como si hubiera mentado a Keynes, en referencia a lo intolerable de la inflación. El apunte es nada más que un bocadillo, por supuesto. Sin embargo, por vía del ridículo, en alguna medida refleja los extravíos conceptuales, las omisiones y los desenlaces que caracterizaron al resto de lo acontecido. Por ejemplo, la oposición consiguió recortar las facultades del Ejecutivo para decretar por necesidad y urgencia. Empero, al momento de votar cada artículo, volvió a quedar abajo del quórum, porque faltaron varios, entre ellos el macrista Esteban Bullrich, ministro de Educación porteño, quien por alguna razón no deja que lo reemplace el suplente. Esta deficiencia del conglomerado opositor, que en vez de funcionar en bloque, es una suma de pegatinas circunstanciales comandadas por nadie, dejó también una enseñanza mayor tras las idas y vueltas con los cambios del impuesto al peque. Gardiner habilitó una votación cuestionable. El presidente de diputados, Eduardo Fellner, bajo ostensible presión del gobierno y muy poco convencido, le devolvió el proyecto argumentando que no se había aprobado con los votos suficientes. El mendocino se lo reenvió con el sello de aprobado y entonces el mendocino espera que pase ahora al plenario de Cámara, que es lo que va a suceder. En medio y al cabo de esta riña surgieron los pedidos de juicio político y pericias psiquiátricas al titular del Senado, mientras la oposición se abroquelaba en su defensa. Y desde el radicalismo avisaron que temen un atentado contra Gardiner. Pero resulta que la noticia principal no es ninguna de estas, sino una muy otra. Frente a la sola percepción de que Fellner podía renunciar como titular de la Cámara Baja, el grueso opositor entró en tembladeral porque esa instancia lo pondría en posición de dirigir el Congreso. ¿Cómo lo harían? Siendo que no pueden gobernarse ellos mismos. Por cierto, el dato no fue presentado de esta manera, sino como el temor de la oposición a aparecer estimulando un clima destituyente. El rubro corrupción también dejó lo suyo, siempre visto desde esto que les estamos proponiendo, o sea, las miradas que por desidia o interés se posan en lo superficial o en forma parcelada. Relativamente amainó el afer de las escuchas ilegales del equipazo de Macri, salvo por un fallo de Cámara que ratificó al juez Ollarvide como responsable del expediente, y por la detención de uno de los ex jueces implicados, que ahora está internado, el otro está prófugo. Pero arreció el de las andanzas de Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte, quien fue procesado por presunta aceptación de dádivas. El tema es que, además, se dictó el procesamiento de varios empresarios, entre los cuales figura Carlos Colunga, director de la compañía de taxis aéreos Macaire, que pertenece al Grupo Macri. E igualmente,
la denuncia del ex embajador en Caracas, Ricardo Sadous, acerca de pedidos de coimas para proveer negocios con Venezuela, que hoy vuelve a ser el título central de portada de Clarín y La Nación, fue mostrada de manera tal que relativiza la lista de empresarios involucrados. Al margen de que aparecieron desmentidas de todos los wines sobre esta noticia, es notable la facilidad para olvidarse de algo tan elemental como que en las corruptelas, pequeñas o enormes, el baile requiere de más de uno, persona o bando. Y es igual de curioso que, casi invariablemente, el señalado por la mayoría de la prensa sea el político y nunca el de los hombres de negocios o las grandes corporaciones. Sin ir más lejos, esta semana no halló eco la noticia de que fueron detectadas maniobras de evasión impositiva de empresas cerealeras por más de 45 millones de pesos. Y una cifra aún mayor de compras de dólares y euros de compañías fantasmas. No es importante, según parece. Habrá que ver cómo evoluciona el escándalo por el asesor de Claudio Lozano, descubierto 3 metros en Orsay en el Ministerio de Economía. Ya se sabe lo que generó el asunto porque fue la gran comidilla de la semana entre lo insólito de la situación y los cruces violentos de Vudú versus Lozano y Fernández Aníbal versus Solanas. Pero lo que no se conoce, y por eso el caso es o podría ser conectable con aquello de los vistazos o informaciones parciales, es qué sucederá si este muchacho, Roberto Larosa, prende el ventilador. Porque trabajaba hace muchos años como informante para gente de la City, donde la alarma es asaz más grande de lo que se ha notificado. ¿Continuaría en danza la batahola si en lugar, o además de dirigentes políticos, emergieran involucrados empresas varias, consultoras, transaccionistas de bolsa y otros congéneres? Sí, continuaría. Ajenos a esta atmósfera, los indicadores de la economía, que se denominan macro, siguen de fiesta. La actividad creció en marzo más de un 5% respecto del año pasado, la industria cerca del 8%, y el Fondo Monetario, nada menos, corregiría hacia arriba sus previsiones sobre el crecimiento económico argentino. Salvo los cigarrillos, y un poco más los alimentos y las bebidas, que son casi el mercado más concentrado de todos, en pocas manos, en pocas empresas. En el primer trimestre del año subió la producción automotriz, más del 75%. Se están vendiendo más de 1.000 autos por día, más de 1.000 kilómetros. Siderúrgica también creció, textil, química y plástica, todos por encima del 10%. Otro tanto el sector agropecuario. No son datos de Morenolandia, sino estimaciones privadas. Para más datos, una de ellas de Fiel, o sea, el think tank, más o menos, del pensamiento neoliberal en la Argentina. Los números de consumo doméstico, en obvia consonancia, y con la mera percepción callejera, también se incrementan. La pregunta que ya se hace crónica es cómo se compatibiliza esa realidad con la pesadez del clima político. La respuesta se torna cada vez más complicada, salvo si se toma nota de que la existencia opositora lo es mucho más desde un carácter inercial que por presentación de alternativas convincentes. Y si acaso no se coincidiera con esto, lo cual es absolutamente válido, igual habrá que contestar por qué la economía prácticamente no figura en el debate político. Desde esta lógica, que subalterniza los fondos de cuestión, parecería que el diablo también metió la cola en cómo se aprecia en las dos orillas el fallo del Tribunal de la Haya. El gobierno argentino aplaude la condena al de Uruguay por apropiarse del río. Y el uruguayo festeja que esa sentencia es abstracta, no tiene ningún efecto práctico porque Botnia seguirá donde está. La próxima, la inminente reunión de ambos presidentes, Mujica y de Cristina, corrobora que el tema va a continuar en alivio institucional y está bien. Está bien.
más allá de la tosudez de los vecinos de Gualeguaychú en persistir en el corte de la frontera. Pero la opinión del que les habla es que entre las barrabasadas de un lado y del otro, y la satisfacción mutua por el fallo, se pierde de vista que la política ambiental del costado argentino es un desastre, empezando por las propias contaminadoras locales de los ríos. Y los uruguayos se conforman con que la planta siga ahí, viendo cómo la gran torta va a parar a una multinacional privada de otro continente a cambio de plantar arbolitos. Da la sensación de que quienes verdaderamente deben festejar no viven por acá.